Hola a todos, hablaremos sobre el lenguaje y las afasias. ¿Qué es el lenguaje? Es un sistema que permite a las personas comunicar una ilimitada combinación de ideas usando los sonidos muy bien estructurados. El lenguaje es la capacidad para codificar las ideas en señales y debe diferenciarse del pensamiento y la alfabetización. El pensamiento es la capacidad de tener ideas y de inferir ideas nuevas a partir de las antiguas. El lenguaje es el código por el que transmitimos nuestras ideas. El lenguaje debe diferenciarse también de la lectura y la escritura. El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio de un sistema de escritura. El lenguaje no equivale a dominar las normas de la gramática. El lenguaje tiene un diseño universal. Todas las culturas humanas tienen un lenguaje que las personas utilizan de manera creativa para transmitir nuevas ideas. El lenguaje complejo se desarrolla espontáneamente en los niños. De acuerdo con Darwin, el hombre tiene una tendencia instintiva a hablar como vemos en los balbuceos de nuestros pequeños, mientras que ningún niño tiene la conducta instintiva para fabricar cerveza, hornear o escribir. Las lenguas se aprenden y es innata la capacidad de aprender una lengua. En 1959, Chomsky propuso una hipótesis por aquel entonces revolucionaria de que los niños poseen un circuito neuronal específicamente innato dedicado a la adquisición del lenguaje. Esta hipótesis, aún polémica, ya que algunos psicólogos y lingüistas creen que la capacidad innata para el lenguaje es meramente una capacidad de generar y aprender patrones. Lo que sí es cierto es que el lenguaje y la inteligencia están disociados. Los niños con un síndrome hereditario conocido como déficit específico del lenguaje pueden tener gran inteligencia, pero presentan dificultad durante el habla y comprender algunas normas gramaticales de su idioma. Por el contrario, los niños con ciertos tipos de retraso mental pueden expresar sus confabulaciones o pensamientos infantiles de manera fluida. Otros animales parecen carecer de algo homólogo al lenguaje humano, pero el lenguaje puede haber evolucionado a partir de la selección natural darwiniana. El estudio de la afasia condujo al descubrimiento de zonas críticas del cerebro relacionadas con el lenguaje. La falta de un homólogo del lenguaje en otras especies impide lograr un modelo de lenguaje en animales, y nuestra comprensión de la base neuronal del lenguaje debe basarse en retrasos de otras fuentes. Los estudios iniciales de las afasias allanaron el camino a una serie de importantes descubrimientos sobre la base nerviosa del procesamiento del lenguaje. Aproximadamente el 96% de las personas depende del hemisferio izquierdo para el procesamiento del lenguaje relacionado con la gramática, el léxico, el ensamblaje de los fonemas y la producción fonética. Hay dos zonas corticales que se están estudiando, que es el área de Broca y el área de Wernicke. Existen tres grandes sistemas que interaccionan íntimamente en la percepción y la producción del lenguaje. Un sistema está conformado por el área de Broca y de Wernicke. Estas juntas constituyen un sistema de ejecución del lenguaje. El sistema de ejecución del lenguaje analiza señales auditivas de entrada de manera que se activa el conocimiento conceptual al tiempo que se asegura la construcción de los fonemas y la gramática. Este sistema de ejecución está rodeado por un segundo sistema, el sistema de mediación, formado por numerosas regiones separadas en las cortezas asociativas, temporal, parietal y frontal. El tercer sistema es el sistema conceptual, un conjunto de regiones distribuidas entre el resto de las cortezas asociativas superiores que soportan el conocimiento conceptual. La afasia de Broca. Las personas con afasia de Broca tienen dificultad para hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escuchan suele conservarse mayormente. Este tipo de afasia también se conoce como afasia no fluida o expresiva. Los pacientes muestran dificultades para formular oraciones bien estructuradas y su discurso se limita principalmente a expresiones cortas de menos de 4 palabras. Una persona con afasia de Broca puede tener el habla relativamente bien, particularmente cuando la estructura gramatical del lenguaje es simple.
Las personas con este tipo de afasia pueden leer, pero tienen limitaciones por escrito. La afasia de Broca resulta de una lesión en las áreas cerebrales del habla y el lenguaje, como la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo, entre otras. Tal daño a menudo es el resultado de un derrame cerebral, pero también puede ocurrir debido a un traumatismo cráneoencefálico. Al igual que otros tipos de afasias, las capacidades intelectuales y cognitivas no relacionadas con el habla y el lenguaje pueden preservarse por completo. Afasia de Wernicke. En esta forma de afasia, la capacidad para comprender el significado de las palabras y oraciones se ve afectada. Sin embargo, se conserva mayormente la capacidad para producir lenguaje conectado. Por lo tanto, la afasia de Wernicke también se conoce como afasia fluida o receptiva. La lectura y la escritura a menudo están gravemente deterioradas, como en otras formas de afasia. Los pacientes suelen sufrir por completo de las capacidades intelectuales y cognitivas. Las personas con afasia de Wernicke pueden producir muchas palabras y a menudo hablan usando oraciones gramaticales correctas, con prosodia normal. No obstante, a menudo no saben lo que dicen, no tiene sentido y sus oraciones son inexistentes o irrelevantes. Los pacientes con este tipo de afasia generalmente tienen profundos déficits en la comprensión del lenguaje, incluso en el caso de las palabras aisladas o de oraciones simples. Esto se debe a que la afasia de Wernicke, las personas tienen lesiones en el área del cerebro que son importantes para procesar el significado de las palabras y del lenguaje hablado. Dicha lesión incluye las regiones temporales posteriores izquierdas del cerebro, lo que son parte de lo que se conoce como el área de Wernicke. De ahí el nombre de la afasia. Para finalizar, el estudio del procesamiento del lenguaje en el cerebro ha recorrido un gran camino en un siglo, pero los desafíos que supone su comprensión son formidables. Se ha avanzado mucho desde los descubrimientos fundamentales de Broca y Wernicke. Estos avances han servido para comprender mejor los procesos lingüísticos y las complejas vías a través de las cuales se interconectan con los sistemas de percepción, control motor, conocimiento conceptual y atención. Es importante comprender mejor el lenguaje para el avance de la neurociencia fundamental y resulta indispensable para el tratamiento de los pacientes con afasias.